Amén. Yo creo que una de las cosas más difíciles que a nosotros como seres humanos se nos hace vivir es que realmente la vida es impredecible. Para los que saben, yo estoy ahora trabajando en Bayamón y vivo en Vega Baja. Y el tapón es bien impredecible. Realmente a veces hay momentos donde hay un tapón que normalmente no hay. Y cuando tú llegas al punto donde se generó el tapón, tú dices, ¿por qué había tapón aquí? No hay por qué. Y ciertamente cada mañana me levanto por la mañana y voy a preparar, y cuando salgo de casa voy a decir o digo, ¿qué me topará hoy en el tapón? Y ciertamente la vida del creyente o del que no es creyente es una vida impredecible. Quizás tú estudiaste algo y no estás trabajando en eso. Quizás tú ahora mismo estás sin trabajo y no sabes para dónde vas. Hay muchas preguntas que el creyente... Sí, hay un feedback, si me pueden ayudar, bajen los monitores un poquito, yo creo. Ciertamente la vida es impredecible y así es la vida cristiana. La vida del creyente no nos exime a nosotros de que no sabemos qué nos depara el futuro. Mire, yo recuerdo que cuando Wimari estaba preñada de Keishani, que tenía como 2 o 3 meses, nosotros estábamos en la número 2 y estábamos en un semáforo esperando que la luz se pusiera verde. Y de momento, sin escuchar nada, un carro que creo que venía como a 35, 40 millas nos impacta por detrás. Sentimos el cantazo, yo miro rápido a Wilmy con la barriguita, imaginen el momento de caos, nos dieron duro. Cuando yo me voy para afuera, yo esperaba el carro esbaratado por afuera, en la parte de atrás. Pero lo curioso es que en ese momento yo veo que una persona cruza la luz y viene corriendo hacia nosotros con un bultito. Y el muchacho viene, saca el bulto, saca un estetoscopio, empieza a verificar a Wilmary las palpitaciones de ella, del bebé, no sé. Y la cuestión es que él nos dice, tranquilo, porque a los meses de tú estar embarazada, el bebé está bien protegido. Y para nosotros fue de sumo alivio de que en esos momentos de la etapa del embarazo, este tipo de accidentes no tienen tanto impacto porque el bebé está bien protegido. Pero yo le pregunté a él una cosa, yo le dije, oye, tengo una curiosidad, cuando ya bajamos las tensiones y estábamos hablando, yo le digo, ¿por qué tú tienes ese bulto en tu carro? Y él me dice, porque yo soy paramédico. Y los paramédicos somos paramédicos donde sea que estemos, vamos a estar preparados y vamos a actuar. Y precisamente la vida cristiana y del creyente es una vida así. Es una vida de que nosotros tenemos que estar preparados porque no sabemos qué nos depara el día de mañana. Pero no solamente eso, sino que hemos visto a través de los salmos cómo no solamente estar preparados porque no sabemos qué va a ocurrir, sino que nosotros tenemos que caminar esta vida aún agradecidos en los momentos de mayor dificultad. Es en el momento de que no sabemos qué va a ocurrir, es el momento donde específicamente en lo que el Salmo toca es la injusticia, que yo sé que cada uno de ustedes ha pasado por un momento en su trabajo, en su familia, en los lugares que usted está normalmente, que ha pasado momentos de injusticia. Y este Salmo viene entonces a decirnos a nosotros de que podemos vivir vidas agradecidas a pesar de las injusticias y lo caótico que es la vida en este mundo. El salmista viene a traernos a nosotros y nos presenta una adoración de gratitud porque Dios está presente, Dios es justo y hará justicia a su debido tiempo. Y lo hermoso de los salmos, cuando nosotros estudiamos los salmos, hay una persona que compiló todos los salmos con un orden específico. Aunque hay muchos autores, que el autor de Salmo 75 es Asaf. Este salmo está dentro del libro número 3 de los salmos, que los salmos se dividen en 5 libros. Y con una intención, el que compiló todos estos salmos hizo esto en el tiempo desde el reinado de Salomón hasta la destrucción de Jerusalén. Y eso a nosotros nos trae mucho contexto de qué era lo que estaba ocurriendo, por qué el compilador de los salmos puso este salmo donde está, para que nosotros podamos ver desde esa perspectiva qué era lo que le estaba ocurriendo
al pueblo de Israel mientras iba en marcha desde Israel hacia el exilio. Es el momento donde el reinado de Salomón acaba, destruyen el templo. Y el salmista está aquí compilando todos estos salmos para que nosotros podamos entender cómo es vivir la vida de camino al exilio. Cómo es vivir la vida cuando el templo es destruido. Incluso cuando nosotros vemos el Salmo 74. El Salmo 74 viene a traernos a nosotros un lamento de las dudas que hay en el salmista, porque el templo había sido destruido. Y el salmista en el versículo 10 pregunta: ¿hasta cuándo, oh Dios, blasfemará el adversario? El salmista no entiende: Señor, ¿por qué tú nos tienes en esta posición? ¿Despreciará el enemigo tu nombre para siempre? El salmista pregunta: ¿por qué retiras tu mano, tu diestra? Sácala de dentro de tu seno y destrúyelos. Curiosamente, el salmista continúa hablando en el Salmo 74, apelando al poder de Dios y a la soberanía de Dios, pero el Salmo no termina con una contestación. Y el Salmo 75 viene entonces en medio de ese lamento a la falta, entre comillas, de respuesta de Dios, mientras los babilonios se jactaban en contra de ellos, que había una victoria militar sobre Israel. Viene entonces Salmo 75, ante la aparente falta de respuesta de Dios. Viene Salmo 75 a traernos a nosotros a responder la duda y la pregunta que tenía el salmista en el Salmo 74. Y viene a decirle, la contestación es que en medio de este camino al exilio pueden vivir vidas agradecidas, porque Dios hará justicia en su debido tiempo. Y tú y yo nos podemos identificar a la iglesia en este salmo porque nosotros estamos en un momento en el ya, pero todavía no de lo que se completen todas las cosas de camino al exilio. Estamos en el exilio y hay muchas veces en nuestras vidas que nosotros decimos y preguntamos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a suceder esto, esta injusticia? ¿Hasta cuándo va a pasar esta incertidumbre? ¿Cómo nosotros entonces podemos responder en un momento de incertidumbre? Y el salmista comienza entonces alabando a Dios en la congregación. Y es bien interesante porque en esta adoración el salmista divide, o podemos ver una división donde el salmista Asaf empieza hablando en el versículo 1 y luego desde el versículo 2 hasta el 5, él está escribiendo desde la perspectiva de Dios. Miren cómo en el versículo 1 Asaf dice: te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Está redundando ahí una gratitud al Señor, pues cercano está tu nombre, los hombres declaran tus maravillas. El salmista Asaf está diciendo: Señor, te vamos a adorar por gratitud, porque aún en medio de camino al exilio, que no habíamos escuchado que tú estás respondiendo, sabemos que tú eres un Dios cercano, un Dios que llega rápido al rescate. Contrario al Salmo 74, que ellos veían un Dios lejano, entre comillas, que parecía haber rechazado a su pueblo. Ahora Asaf celebra a Dios en su cercanía. Asaf pudo entonces poder experimentar en un momento como en el que se encontraba, que Dios era un Dios cercano. Y no solamente eso, sino que dice que los hombres declaran tus maravillas. Asaf adora al Señor en gratitud, recordando las maravillas que Dios había hecho. Ahora entonces, desde el versículo 2 hasta el 5, da la razón de por qué Asaf pudo tener esta actitud de gratitud al Señor. Entonces, cuando vemos el lenguaje, usted va a ver en algunas palabras el yo en mayúscula, y es desde la perspectiva de Dios, Dios hablando, y dice: cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Tiembla la tierra y todos sus moradores, mas yo sostengo sus columnas. Dios entonces entra en escena y viene a traer entonces la soberanía de Dios en todos los tiempos, porque Dios va a jugar por la eternidad.
Entonces viene a arreglar que desde la perspectiva de Salmo 74 parecía que las cosas estaban fuera de control y que Dios actuara en el momento que ellos querían. Asaf viene entonces a responderle con seguridad que Dios tiene el control. Y mira esta palabra bien peculiar que dice, cuando yo escoja el tiempo oportuno. Asaf está diciendo, Dios va a actuar en el momento oportuno, en su tiempo. La justicia llegará cuando Dios decida. Asaf dice, Dios es soberano en lo que Él va a hacer en su obra. Esperen el momento oportuno en que Dios actuará. Y yo estoy casi seguro que las preguntas que le venían al pueblo de Israel y para nosotros en momentos como así es, ¿qué Dios le estaba enseñando al pueblo en este tiempo? ¿Por qué Dios decidió de que se destruyera el pueblo por el pecado de Israel? ¿Qué Dios le estaba enseñando? ¿Qué quería Dios que el pueblo conociera del carácter de Dios? Porque todo lo que Dios hizo en Israel, Dios lo venía haciendo con un propósito para que Israel conociera quién era Dios y para que Israel dijera a las naciones y las naciones pudieran conocer a través del pueblo de Dios quién era Dios. Eso que era un tiempo de enseñanza al pueblo. El pueblo podía preguntarse, Señor, ¿por qué tú estás permitiendo esta situación? Continúa Asaf diciendo, puedes tener gratitud en un momento como este, porque Dios es soberano sobre la creación. Mire el versículo 3, tiemblan la tierra y todos sus moradores, mas yo sostengo sus columnas. Lo que está diciendo es de que Dios sostiene la tierra y la mantiene segura. Pero es interesante de que no está diciendo de que Dios no va a permitir que tiemble la tierra. El salmista dice, va a temblar la tierra y todos sus moradores, mas yo sostengo sus columnas. La tierra puede temblar, está diciendo el salmista, pero Dios sostiene sus columnas firmes con sus manos. Y es irónico, porque el control de Dios no depende de que la tierra no se mueva, ni que sufra cambios, sino que el control de Dios depende de que Él sostiene las columnas para que estén firmes. Decía el pueblo, vivir en un mundo caído, están exiliados en otra tierra, están haciendo injusticia, pero tranquilo que yo los sostengo. Cuando vemos entonces de que sienta las bases de la gratitud en medio de la injusticia, entonces vemos en el versículo 4, 5, 6 y 7, viene Salmista entonces a traer una advertencia de cómo entonces debemos de vivir la vida, sabiendo que Dios es el juez justo. Por eso es que vemos entonces en el versículo 4 que todavía Dios hablando desde la perspectiva de Dios, dije a los orgullosos, no os jactéis, y a los impíos, no alcéis la frente, no levantéis en alto vuestra frente, no habléis con orgullo insolente, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. El salmista está declarando la soberanía de Dios y la autoridad sobre el hombre, al que es orgulloso, al impío, al vanaglorioso. Y está trayendo una imagen de los cuernos de un animal. Y está diciendo, hey, no levante los cuernos. Esta imagen de un animal que significa presumir su victoria. Aquí estoy yo, por mi propia fuerza voy a levantar mi cabeza. Esa palabra que vemos por ahí pudiera ser de que está hablando de cuernos, de esa expresión de exaltación, de que por mi fuerza yo voy a poder vivir la vida. De que por lo que yo he hecho, yo voy a poder estar bien. El comentarista Bittman, citando a Spurgeon, dice, nos enseñaría que todos nuestros esquemas enteros y planes exteriores no pueden ganar para nosotros el progreso a menos que se basen en el temor y el amor de Dios. O sea que el consuelo que estaba trayendo el salmista en ese preciso instante, en las circunstancias actuales, era que tranquilos, que Dios hará justicia. El orgulloso será derribado.
Y es un recordatorio al pueblo de que se mantengan humildes y en dependencia de Dios en vez de sí mismo. Asaf por eso responde en el versículo 6 y está diciendo, Dios es quien exalta y humilla. Es Dios en quien tiene la autoridad, iglesia. Está diciendo esa amistad de que Dios es quien tiene el control tranquilo. Mientras haya injusticia en tu vida, Dios va a exaltar al humilde y humillará al impío. Y cuando entonces vemos en el versículo 8 de que el salmista trae la imagen de una copa llena de vino, que Dios se la dará a los impíos. Como dice, porque hay un cáliz en la mano del Señor y el vino fermenta lleno de mixtura y de este Él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta los heces y lo beberán todos los impíos de la tierra. Hay una sentencia judicial donde Samita trae esta imagen de la copa de la ira de Dios por el pecado del hombre, donde Dios en su soberanía ejecutará la justa justicia del Señor. Dice que está en la mano del Señor la copa. El malvado no tiene otra opción. Todos van a beber. El que vive en jactancia fuera de las manos del Señor, el malvado, algún día va a beber de la justicia de Dios. Pero como decía Asaf en el principio, en su momento oportuno. Y Asaf entonces cierra el salmo adorando a Dios y cantando alabanzas al Dios de Jacob, que tiene todo el poderío. Y termina diciendo que del justo será ensalzado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, este salmo que se escribió hace mucho tiempo atrás, cómo nosotros podemos, a la luz de las verdades de Dios y reflejándonos a nosotros ahora en este salmo, cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Ciertamente, que cuando la Biblia habla de la copa de la ira, nos recuerda las palabras de Jesús en Getsemaní antes de llegar a la cruz en Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros vamos entonces desde este lado de la redención, lo que nosotros podemos ver es de que la copa de la ira de Dios sobre el hombre, Jesús en Getsemaní estuvo dispuesto, reconociendo y sabiendo la agonía, mucho más de lo que iba a pasar en la cruz, en la agonía física, sino en la agonía espiritual de cargar con todos los pecados de los que serían salvos. Y esa es la copa de la ira que Jesús está hablando en Getsemaní y está diciendo, Señor, yo estoy dispuesto, Padre, yo estoy dispuesto a tomar la copa de la ira que se merecen cada uno de los hombres, por los que van a ser salvos. Jesús entonces, iglesia, tomó en nuestro lugar la justicia que usted y yo merecíamos. Jesús mismo bebió la copa de la ira en nombre de su pueblo. Jesús tomó la copa de la ira que usted y yo merecíamos. Y dice, y sabemos que en la cruz fue derramada hasta la última gota de la copa del Padre sobre Jesucristo, para que la ira de Dios fuera satisfecha, apaciguada por completo. Para que entonces, como dice John Stott en su libro, mientras yo leía con un hermano ayer, de que se cumplió entonces lo irónico de cómo Dios podía salvar al hombre siendo justo. Usted y yo merecíamos el castigo por nuestro pecado y no había forma de que nosotros pudiéramos ser salvos. Entra Cristo en escena, iglesia, a venir en nuestro lugar. Por eso es que Pablo en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa eso? Que por nosotros Cristo tomó las consecuencias de tu pecado y del mío. ¿Pero para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. A Cristo tomar la copa de la ira de Dios para que es salvo, que ha puesto su fe en el Señor. Este texto nos recuerda la doble imputación, la doctrina de la doble imputación, donde Jesús se hizo pecado por nosotros, pero no se quedó ahí. Porque alguien
perfecto tenía que llegar a la cruz para, como dice el texto, esa justicia perfecta de Jesús fuera imputada a usted y a mí. Jesús bebió de la copa de la ira para que entonces las consecuencias de nuestro pecado, escúchalo bien, iglesia, cayera sobre Jesús. Y su justicia, su vida perfecta fue impuesta hacia nosotros. Por eso es que en Romanos 3, 21 al 23, Pablo dice de que nosotros somos declarados justos ante Dios por los méritos de Cristo. Y cuando nosotros vemos que este texto viene a traer la esencia de lo que es el Evangelio vino a transformar nuestras vidas, a transformar todo, cómo usted vivió, cómo usted vive la vida cristiana, cómo usted vive este tiempo que parece que vamos de camino al exilio, donde quizá usted siente como estaban aquí el pueblo de Israel, no tenían lugar para adorar a Dios, el pueblo había sido derrotado, el gran Salomón, el rey que había hecho tantas cosas. ¿Cómo nosotros podemos vivir vidas transformadas y agradecidas? Es cuando vivimos iglesia bajo la cruz. La cruz tiene que transformar cómo nosotros respondemos en las peores situaciones de nuestra vida. Por eso es que la salvación viene a decirnos que Dios está presente en nuestras vidas. Y nosotros saber que fue Jesús quien tomó la copa de la ira en nuestro lugar, nos recuerda que Dios es un Dios presente, como decía el salmista. Es un Dios cercano, que estuvo dispuesto a bajar a la tierra, hacerse hombre, ser humillado, para entonces ser ensalzado, como termina el salmista. La cruz nos dice que Él es quien nos sostiene, no importando el caos. La cruz nos recuerda que si no estás siendo agradecido en medio del caos en que se encuentra quizás tu vida, es porque has olvidado, iglesia, escúchame bien, que la cruz te sostiene. El hecho de nosotros saber de que nuestra vida espiritual está estable, que Dios como sostiene las columnas de la tierra, así Dios sostiene nuestra vida por la cruz. Es la única forma que nosotros podemos una actitud de adoración y de gracias a Dios en un momento injusto, en un momento de caos en nuestra vida. Y la pregunta que debemos hacer no es ¿cuál es la columna en la cual te estás sosteniendo? Es la cruz. Ahora, nosotros leemos este salmo y es bien bueno ponernos desde el lado del justo y pegar la señal al impío y al que es orgulloso y decir, tienes que vivir la vida. No. El único justo del salmo es Cristo, iglesia. Nosotros merecemos el justo juicio de Dios. Jesús es el único que cumplió este salmo a la perfección. Pero por su gracia y por su misericordia, en Cristo somos hallados justos. Y por eso, junto con Él, vamos a ser ensalzados. No por nada de lo que usted y yo hemos hecho. No por ninguna de las obras que usted pueda hacer en esta vida. Sino porque usted pone su fe completamente en el Señor. La confianza plena de que su vida va a ser salva por los méritos de Cristo. Entonces este salmo nosotros lo podemos aplicar a nosotros. Porque nos identificamos, nos unimos al justo del Salmo que tomó la copa injustamente en nuestro lugar. Y la pregunta es, ¿cómo debería cambiar entender cómo Dios en la cruz fuimos declarados justos a través de la sustitución de Jesús en nuestro lugar? ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo debe de cambiar eso en nuestras vidas? Que Dios no nos ha tratado según nuestros pecados. Iglesia, definitivamente nos tiene que hacer vivir en humildad, reconociendo su salvación. Pablo en Gálatas 6:14 dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo está diciendo que lo que significa la cruz es que yo no me gloríe en lo que yo soy, sino en la cruz de nuestro Señor. ¿Qué significa esto, pastor? Esto significa, iglesia, de que únicamente nosotros tenemos que enorgullecernos en Él. Es cuando usted sienta
que su identidad está siendo trastocada. Que mientras, si a usted un comentario le dice de que usted no vale, que si eres rechazado por tus amigas, por tus amigos en la universidad, en la escuela, este texto nos recuerda de que somos, que el orgullo que tenemos en la cruz y la identidad que tenemos en Él, nadie nos las puede quitar. Es vivir en humildad, que no es lo que nosotros somos, sino lo que es Cristo en nosotros. Esto nos recuerda que debemos de gloriarnos solamente en Él. Que el lugar donde Dios te ha puesto, hasta donde tú has llegado en tu vida, es gracias a la misericordia y la obra del Señor. Vivir bajo la cruz significa confiar plenamente en Él, iglesia, en momentos de injusticia. Significa regocijarnos en Él. Vivir una vida de gratitud, de regocijo como el salmista, deleitarnos en el Señor. Vivir para el orgullo de nuestro orgullo, vivir para el objeto de nuestro orgullo, que es Cristo Jesús. La cruz debe de llenar nuestro horizonte. Que quizás tu vida, tú te sientes perdido como estaba el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo? No sé dónde estoy. La cruz es nuestro horizonte, nuestro norte. La cruz debe de absorber nuestra atención, nuestro tiempo, debe de consumir nuestro tiempo y nuestras energías. Cuando nosotros vivimos en humildad y reconocemos todo esto, debemos de preguntarnos, ¿qué está consumiendo nuestro tiempo? ¿Qué está consumiendo nuestra energía? ¿Qué está absorbiendo nuestra atención? Porque nuestro problema es que estamos obsesionados con nosotros mismos. Y a la luz de la cercanía de Dios, como habla el salmista, que nosotros podemos ver y nos recuerda que aún en medio de la injusticia, Dios es un Dios cercano. Que está con nosotros, iglesia. Que Dios permite momentos como ese para que nuestra fe crezca. No hay forma de que usted pueda crecer en la fe si Dios no permite un momento como el Salmo 74. ¿Hasta cuándo Dios va a blasfemar el adversario? Es en esos momentos donde Dios permite que nuestra fe crezca. Porque muchas veces pensamos que lo mejor sería que Dios nos librara de estos momentos difíciles de injusticia, pero ahí donde nosotros obtenemos el crecimiento y la transformación en nuestras vidas. Por eso es que vivir bajo la cruz y bajo lo que significa en que en Cristo fue cumplido este salmo, es que nos recuerda de que Dios en su tiempo va a actuar. Este Salmo 75 nos recuerda que el tiempo de Dios, iglesia, y el nuestro muy a menudo no coinciden. ¿A usted no le ha pasado? Uno dice, Señor, tiene que ser ahora. ¿Por qué tienen que esperar? Y este Salmo nos recuerda que nuestra perspectiva es muy diferente a la de Dios. Somos propensos a ver las cosas y a interpretar la vida desde nuestro propio lente. Pero como dice el texto, la tierra puede estar temblando, pero Dios nos está sosteniendo en Cristo. Nos gustan las cosas a nuestro tiempo. Que Dios actúe cuando nosotros queremos. Y dice un comentarista, la intención de Dios de bendecirnos por nuestro bien eterno. Otra vez, la intención de Dios es bendecirnos por nuestro bien eterno, aunque no necesariamente por nuestra facilidad actual. El propósito de Dios quizás no es que estés más cómodo hoy, ahora, sino que hay un bien eterno en el que Dios está obrando en tu vida. En el momento cuando no eres agradecido, que la ansiedad y la tristeza te invade, es porque es no querer y permitir que Dios obra a su tiempo. Es que no estás queriendo que Dios obra a su tiempo, sino a nuestro tiempo. Y nuestro patrón humano es este. Creamos nuestra perspectiva de lo que queremos, de lo que debe ocurrir. Planificamos, oramos esperando lo que suceda. ¿Y cuál es el resultado?
desespero, ansiedad, desánimo. Invirtamos esa fórmula y comencemos como hizo el pueblo de Israel, orando, entendiendo que Dios tiene el control. Aceptamos su plan y vivimos en gratitud. No podemos empezar desde nuestra perspectiva, sino orando al Señor como estaba haciendo el Salmo 74. Porque en el 75 Dios contestó. Y mientras la tierra temblaba, Dios contestaba, tranquilo, yo sostengo las columnas. Por eso es que nosotros como iglesia, como pueblo, debemos ser un pueblo que está abierto al cambio, bajo la guía de Dios, mientras nosotros oramos. Debemos esperar su justicia a su tiempo, conociendo quién es Dios, confiando en su carácter como hizo el salmista. Cuando nosotros confiamos en quién es Dios, reflejado en Cristo Jesús y convencido de que Él juzgará, como dice el texto, correctamente. Como el Salmo 145, 17 dice, el Señor es justo en todos sus caminos. No en algunos caminos, sino en todos. Ciertamente, para que el que no está en Cristo, este salmo recuerda o te dice que si no permites que la cruz sea el centro de tu vida, serás humillado por tu orgullo de querer vivir bajo tus propios términos. Este salmo te recuerda de que por más trates de por tu orgullo vivir a tu manera, un día serás humillado. Y mientras el grupo de adoración va pasando, nosotros podemos concluir, la iglesia, para resumirle a ustedes lo que el texto nos ha traído. ¿Por qué podemos vivir vidas agradecidas en tiempos caóticos? Porque Él ha obrado grandes maravillas. Porque Él es un Dios cercano en medio de nosotros. Porque en su tiempo Él hará justicia. Porque fuimos librados del castigo que merecíamos por Cristo. Mientras esperamos, pasando injusticias, pareciendo que Dios no escucha nuestra oración, podemos tener la alegría y la certeza que el juez justo y Grecia vendrá a hacer justicia en contra de sus enemigos. Y como dice Apocalipsis 4 y todo el libro de Apocalipsis, que un día por Cristo pasaremos la vida eterna con Él. Y podemos disfrutar con Él la vida eterna. Algún día de que Dios hará justicia y el que no esté en Cristo no pasará la vida eterna con Él. Pero los que estemos en Cristo podemos esperar en este caminar agradecidos, recordando también de que viviremos eternamente con el Señor.